Muy buenos días y bendiciones para todos. Hoy la enseñanza, la palabra de Dios hoy nos quiere enseñar acerca del miedo y la capacidad que tiene el miedo, si nosotros lo dejamos avanzar en nuestra vida, a frustrar muchos de nuestros planes, a interrumpir propósitos que el Señor ha establecido en nuestra vida, pero que nosotros les vamos a poner un alto porque desconfiamos de Dios, porque no somos capaces de echar fuera el temor, el miedo a enfrentar ciertas cosas, y eso no nos va a dejar avanzar en la vida. En Génesis capítulo 26, en el versículo 7, bueno, en todo el versículo, todo el capítulo 26, el Señor nos habla, la palabra de Dios nos habla de Isaac. Isaac, el hijo de Abraham, fue a la tierra de Gerar, donde también fue su padre años atrás. Y cuando él llega a esa tierra, él dice, no, él era forastero en esa tierra, y su esposa, Rebeca, era de hermoso parecer, dice la palabra. Y a él se le ocurrió decir que no era su esposa, que era su hermana. ¿Por qué dijo esa mentira a los habitantes de ahí de ese lugar? Porque le dio miedo que fueran a tomar a Rebeca y la fueran a tomar para ellos, o sea, se la fueran como a arrebatar, le fueran de pronto a hacer daño a él. Le dio miedo, dice la palabra que a él le dio miedo. Entonces dudó de una palabra que se le había acabado de dar, ¿verdad? Donde el Señor le dice que en él, que la bendición que había alcanzado su padre por ser obediente, también lo iba a alcanzar a él, que toda esa tierra iba a ser bendita en él, que iba a multiplicar su descendencia. Le dio unos versículos antes, si usted lee en el capítulo 26, se va a dar cuenta que él recibió una bendición, pero tremendamente grande. Pero en ese momento, él desconfió de Dios. Él se olvidó que Dios era su protector, quien lo protegía en todo momento. Y él decidió dudar y él decidió mentir a la gente de ahí, a los hombres de ahí, pensando que el Señor en ese momento lo iba a abandonar y que ellos de pronto iban a tomar posesión de Rebeca porque era de hermoso parecer. Y esto nos lleva a una enseñanza. El miedo, cuando lo dejamos avanzar en nuestra vida, se va a interponer en los propósitos que el Señor ha establecido para nosotros. Cuando nosotros nos llenamos de miedo y no somos capaces de ponerle un alto a ese miedo, el miedo nos va a terminar gobernando a nosotros, porque estamos dejando que Él tome posesión de tal manera que entonces nosotros vamos a operar, a hablar, a hacer todo desde la plataforma del miedo. Nos da miedo hacer esto, nos da miedo hacer lo otro, nos da miedo decir, nos da miedo hacer, nos da miedo enfrentar, nos da miedo levantar, nos da miedo todo. Y hoy la palabra quiere enseñarnos a que si nosotros identificamos, si usted identifica que usted el miedo lo está paralizando, que usted el miedo no lo está dejando avanzar, es hora de empezar a orar y empezar a reprender ese espíritu de miedo, porque ese miedo es lo que no te va a dejar avanzar en la vida. Es lo que te va a hacer olvidar las promesas de Dios. Es lo que te va a hacer de alguna manera que se interponga en el propósito que el Señor ha establecido para ti y que no se va a cumplir porque tú estás lleno de miedo y tú no eres capaz de afrontar los retos que te traen muchas veces las promesas y ese propósito de Dios. A Isaac se le había acabado de dar una promesa grande y poderosa, pero él por su miedo la olvidó. Él por su miedo dudó. Él por su miedo le fue infiel a Dios, dudando de la protección de Dios para con él. Entonces hoy la palabra nos enseña que si nosotros tenemos un miedo, cada quien tiene sus miedos. Y es normal las mujeres que le tengamos miedo a la cucaracha, a los ratones. Bueno, esos son miedos normales. Pero yo estoy hablando de esos miedos que tienen una altura más grande, esos miedos que son capaces de paralizar muchas áreas de nuestra vida, que tienen la capacidad de frenarnos, que no nos van a dejar avanzar, que no nos van a dejar progresar, que siempre vamos, la palabra dice que nosotros somos cabeza, no cola. Pero si estamos operando desde el miedo, nunca vamos a ser cabeza, siempre vamos a estar atrás. Entonces hoy la palabra y la enseñanza de hoy es esa.
Si identificas que tus miedos te están paralizando y no te están dejando avanzar, es hora de empezar a reprender todos esos miedos, porque en Cristo tienes mucha bendición. Eres más que bendecido en Cristo Jesús. Esa es la enseñanza de hoy. Bendiciones para todos y nos vemos en la próxima.